Hola a todos, soy Mócala para los que no me conocen. ¿Se acuerdan lo que publiqué hace unos días en mis redes sociales acerca de la visualización de la publicidad mientras miran mis videos en el canal de YouTube? Por favor, necesito del apoyo de todos ustedes con visualización completa de la publicidad, ya que es la única fuente de ingresos que tengo en YouTube. Es el único motivo por el que me paga YouTube. Ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Por favor, apóyenme en esto. Chao, chao. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer por acá arriba. Entonces nos vamos a unir en este punto acá donde tenemos el nudo, nos metemos acá, nos metemos en el de abajo, bien, y vamos a unirnos con el color salmón. Vamos a empujar las hebras hacia acá abajo y hacia adentro, porque esto lo vamos a meter dentro del cuerpo y luego vamos a cortar el exceso. Entonces tomamos la lazada, siempre dejen unos 10-12 centímetros, bien, hacemos cadeneta al aire y vamos a hacer punto bajo en el mismo punto, bien. Y ahora vamos a tejer un punto por hilera, salvo en determinados puntos donde vamos a tener que hacer aumentos. Entonces, este punto que acabamos de poner es en el remate de acá arriba. Ahora lo que viene es hilera de montaña. Fíjense cómo acá está la montaña. Entonces tenemos que meternos en la montaña de aquí y en la montaña del de atrás, de la tapa trasera. Bien. Y ahora tenemos que venir al valle. Entonces vamos a ir pasando de montaña a valle. Y por supuesto, importantísimo, siempre ir mirando del lado de atrás que vayamos tejiendo todo bien. Si ustedes ven que hay alguna hebrita fuera de lugar o algo así, entonces destejan y vuelvan a tejer. Bien, ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Aquí ya aprovechen, entramos aquí y cortamos el exceso de estas hebras que habíamos escondido. Bien, nunca corten al ras, siempre dejen 2-3 centímetros. Bien. Bien, acá habíamos hecho montaña, así que ahora toca valle. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Y revisen que del lado de atrás esté todo prolijo. Bien. Así que hicimos montaña, ahora toca valle, montaña. Entonces fíjense que acabamos de terminar la hilera de montañas antes de llegar acá al borde donde se inicia el hocico. Bien, entonces este es un punto en el que es fundamental que coincidan la tapa de adelante y la tapa de atrás. Digo, tiene que coincidir en todo el proyecto, pero en estos determinados puntos son los puntos clave para saber que estamos haciendo las cosas bien. Entonces venimos a este valle de acá y al valle de atrás. Entonces ahora acá tenemos las 5 cadenetas que habíamos, no eran las 5 cadenetas, eran los 5 puntos que habíamos saltado antes de unirnos acá con una nueva hebra. Entonces tenemos 5 puntos, en cada uno de ellos vamos a tener que tejer tomando las 2 hebras de cada punto. Bien, sabemos que son 5. 1, 2, 3, 4,
Bien, y ahora llegamos al último, donde tenemos los hilos de remate de la pieza. Bien, 5. En este punto vamos a hacer un aumento triple, es decir que vamos a meter 3 puntos en el mismo punto. Ya hicimos uno, vamos a ir metiendo esta hebrita acá adentro. Ahora vamos a hacer el segundo y ahora vamos a hacer el tercero. Bien, después vamos a cortar el exceso de las hebritas. Mientras tanto, déjenlo acá adentro. Bien, ahí estábamos en la hilera de valle. Ahora lo que viene es montaña, así que montaña aquí y montaña de la tapa trasera. Ahora valle, ahora montaña, ahora viene valle, ahora viene montaña. En esta montaña que acabamos de tejer vamos a hacer un aumento, o sea, tejemos otro punto más. Ahora viene valle, ahora viene montaña. Aquí vamos a parar y ya vamos a cortar el exceso de estas hebras que habíamos escondido y siempre dejamos 2-3 centímetros. Entonces, lo último que habíamos tejido era montaña. Ahora viene valle, montaña, revisar que del lado de atrás esté todo bien. Ahora viene valle, montaña, valle, montaña, bien, y ahora vienen los 3 puntos que habíamos hecho. Nosotros habíamos tejido 4 cadenetas y para volver con 3 puntos bajos, o sea, en realidad tenemos 3 puntos. Hay que hacer esos 3 puntos. Estamos tejiendo sobre la cadeneta 2 y ahora el último acá y en la tapa de atrás 3. Bien, revisen que esté todo bien, ¿vale? Ahora llegamos a este punto de valle, lo hacemos coincidir con el valle de atrás y empezamos a bajar montaña. Ahora viene valle, se me salió, así que tengo que rehacer esto nuevamente. Bien, montaña, valle, montaña, valle, montaña, montaña aquí y montaña atrás. Y ahora llegamos a esta hilera de valle, que es donde vamos a hacer el cambio de color. Entonces valle aquí, valle acá, acá cortamos 10-12 centímetros y nos vamos a unir, yo creo que esta hebra me alcanza, con el color rosado para hacer la parte de la pezuña. Bien, entonces dejamos esta hebra acá atrás, nos unimos dejando 10-12 centímetros, cerramos ese último punto que tejimos, ajustamos el color salmón. Habíamos tejido en valle, ahora toca montaña, en esta montaña de acá vamos a tejer un aumento, o sea, otro punto. Ahora toca valle y ahora tenemos que haber llegado simultáneamente al nudo de la cadena de cadenetas en ambas tapas. Ahí nos metemos, hacemos punto bajo, es vértice, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora vamos a meter estas 2 hebritas aquí adentro para poder tejer la parte inferior del pie. Bien,
hasta llegar acá al otro vértice. Bien, ya llegamos al vértice. Bien, hicimos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, vamos a revisar que esté bien todo del lado de atrás. Bien, aquí paramos y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el exceso de estas hebras de color rosado, bien, que habían acá, dejando 2-3 centímetros. Bien, aquí habíamos tejido sobre el borde de las cadenetas. Ahora nos toca valle. Ahora nos toca montaña. Y ahora nos toca esta hilera de valle donde se realiza el cambio de color. Entonces cortamos dejando 10-12 centímetros. Y nos unimos nuevamente con el color salmón dejando 10-12 centímetros. Ajustamos el color rosado. Habíamos tejido en valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y ahora toca valle, que es donde arrancan después las cadenas de cadenetas. Bien, o sea que acá tenemos valle y valle. A ver, déjenme ver, no. Acá no agarren solamente esta hebrita porque si no se les forma un agujero muy grande. Agarren 2 hebritas y 2 hebritas para evitar que se les forme un hueco muy grande. Bien. Y ahora ya vamos a tejer sobre este lado que acá habíamos levantado 10 cadenetas, o sea que tienen que haber 10 puntos bajos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, vayan revisando que del lado atrás esté todo bien. 7, 8, 9 y 10. Bien, y ahora ya tenemos que empezar a tejer por el lado de la pierna. Bien, el primer punto va a ser acá en valle. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Montaña. Y ahora viene valle, que es donde se realiza el cambio de color. Bien, revisen que vaya quedando todo bien. Entonces aquí cortamos lo típico 10-12 centímetros y vamos a cerrar con el color rosado. Dejan 10-12 centímetros, cerramos con rosado, ajustamos el salmón. Ahora con rosado, a ver, acá habíamos tejido en valle, ahora nos toca montaña.
No se preocupen si este primer punto donde se hace el cambio de color si tiende a desbocarse. Después cuando vayamos a perder los hilos, todo eso lo vamos a ajustar. Bien. Acá hicimos montaña, ahora toca valle. Y ahora llegamos a los nudos de las cadenas de cadenetas. Bien, es vértice, así que hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, escondemos las hebritas dentro del tejido y vamos a tejer la parte inferior del pie hasta el otro vértice. Que es aquí. Bien. Aquí hay algo que no quedó bien. Vean, es este tipo de cosas que yo les digo. Acá hay algo que no quedó bien. Yo no voy a editar esta parte del video, les quiero mostrar. Bien, entonces este punto lo voy a deshacer. Bien, ahora sí. Entonces, acá estamos en el vértice, o sea, ya hicimos el punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, ahora toca tejer valle, montaña y valle, que es donde hacemos el cambio de color. Entonces, aquí cortamos, ya aprovechamos, abrimos para cortar el exceso de estas hebras de color rosado. Y vamos a tejer un poquito más antes de empezar a rellenar. Entonces vamos a unirnos con el color salmón, dejamos 10-12 centímetros, ajustamos el rosado. Habíamos tejido en valle, ahora toca montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Bien. Revisen. Ahora toca valle, montaña, valle, montaña, en esta montaña de acá vamos a hacer un aumento, metemos otro punto más. Bien, acá vamos a hacer valle, montaña, valle, montaña, y vamos a tejer hasta el punto de la cola. Bien, hicimos montaña, ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Bien, en esta montaña de acá hacemos un aumento. Ahora venimos a este valle de acá y ahora vamos a tejer esta montaña que nos tiene que haber coincidido con la montaña de atrás, ¿correcto? Entonces acá simplemente sacamos así, montaña y montaña, y sabemos que acá vamos a tener que hacer la cola. Entonces vamos a sacar momentáneamente, revisen que todo luzca bien del lado de atrás y ahora vamos a empezar a rellenar. Voy a ajustar estas marquitas.
Recuerden que esto es un ragdoll, no es un amigurumi, por lo tanto tiene que quedar con aspecto almohadita, ¿bien? Y no rellenamos con pelotitas, sino que metemos un trozo grande. Voy a empezar a rellenar por las patas. Entonces me meto acá en los pies. Aquí también. Y me arrimo. Y apóyense sobre los bordes, no tengan miedo, es necesario que se apoyen sobre los bordes para que se redondeen los bordes, ¿bien? Para que aquellos lugares en los que hicimos aumentos, que tiende a formarse un escalón, que esa parte empiece a quedar redonda, ¿bien? Ahora me voy acá a la punta de la nariz, del hocico. Que esto quede bien marcadito. Fíjense como yo me apoyo sobre el borde, bien, para que se redondee el borde. Pero recuerden que es un ragdoll, o sea, tiene que quedar gordito, pero fíjense que es una almohadita. Bien, por eso es que acá vieron como, porque yo insisto tanto en que miren del lado de atrás cuando tejan el borde y todo lo demás, porque cuando nosotros miramos este tipo de proyectos, vemos acá arriba y automáticamente se ve la parte de arriba. Entonces, si ustedes no tejen bien el borde, realmente se termina desluciendo el trabajo. Entonces vean que acá pues ha quedado perfecto, está bien de este lado de acá, está bien de este lado de acá y está perfecto el trabajo. Bien. Este es el momento para rellenar acá. Después ya no vamos a tener más otra instancia más para poder rellenar. O sea que por favor aprovechen y rellenen bien. Voy a insistir un poquito más acá sobre el hocico. Pero no podemos exagerar. O sea, es almohadita. Bien, pero que quede bien relleno todo. Bien, ahora vamos a seguir uniendo acá y ya después al final pues terminamos de rellenar por este espacio de acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la cola. Para la cola lo que vamos a hacer, ya hicimos punto bajo ahí en la hilera de montañas, bien. Ahora vamos a hacer 15 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se me enganchó, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, y vamos a volver con 14 aumentos triples. Bien, entonces en la segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí vamos a empezar a tejer punto bajo, pero en lugar de hacer un solo punto bajo, vamos a hacer un aumento triple, o sea, 3 puntos en cada punto. O sea, van 1, 2 y 3. Bien, van al siguiente punto y repiten. 1, 2 y 3. Bien, y así van a hacer hasta que lleguen acá y luego nos volvemos a encontrar. Yo para hacer esto ya lo tengo que tejer sobre el regazo porque se me resbala sobre la mesa. Bien, nos vemos. Bien amigos, ya estoy de regreso, ya terminé de tejer el aumento triple en el punto número 14 y ello me llama a lo siguiente, que es que por favor cuando sigan rellenando tengan en cuenta de que acá en la parte de los ojos no rellenar demasiado, porque si hay algo que favorece muchísimo a nuestros personajes es poder hundirle los ojitos, porque de ese modo terminan con una mirada más tierna. Fíjense cómo queda ahí, le puedo hundir los ojitos acá y queda mucho más tierno que con los ojos saltones, bien, porque esto está relleno como una pelota. Así que tengan en cuenta eso de sí rellenar acá bien la punta y eso, pero cuando lleguen acá dejen un espacio, dejen un margen, bien.
Entonces, hemos terminado aquí con el punto 14 de la cola. Entonces vamos a hacer nuevamente un punto bajo en la misma hilera de montañas en la que habíamos hecho el primer punto bajo antes de arrancar la cola. Bien, ahí hacemos nuevamente un punto bajo. Se me enganchó. Voy de nuevo a hacer el punto bajo ahí. Bien. O sea que acá hicimos montaña. Ahora toca valle. Montaña. Valle. Montaña. Meto el relleno. Ahora toca valle. Revisen que vaya quedando todo bien. Así que acá hicimos valle, ahora toca montaña. Vamos hasta la siguiente marca. Ahora toca valle, montaña, valle. Acá viene montaña. Bien, en esta montaña, antes de la marca, vamos a hacer un aumento. O sea, nuevamente un punto bajo. Bien, acá sabemos que hemos llegado bien. Ambas marcas coinciden, así que ya sacamos estas marcas. Y ahora vamos a rellenar toda esta parte de acá. Agarren una pelota grande y la meten apoyándose sobre el borde. No tengan miedo de apoyarse sobre el borde. Necesitamos apoyarnos para redondear y poder quitar los escalones. Bien, fíjense qué bonito va quedando nuestro cerdito. Ah, es un cerdito, pero no lo queremos pelota, es un ragdoll. Bien, en principio yo lo voy a dejar así. Vamos a seguir uniendo acá en la parte superior. Bien, que los ojitos se puedan hundir. Vean como yo ya noto exceso de relleno, o sea, esto es algo que lo tienen que ir mirando. Para tener relleno sí, pero no en exceso. Almohadita. Redistribuyan. Y apóyense sobre el borde. Bien, vamos a continuar. Entonces ahora tendríamos que tener, junto con este punto, 14 puntos. Recuerden de agarrar las dos hebras de cada punto en la tapa delantera y en la tapa trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
paren momentáneamente acá y vean si de alguna manera ustedes tienen que meter algún poco más de relleno aquí en este borde. ¿Ven? Es el momento que tienen, ya no hay más espacio. O sea que eventualmente si hay que meter algo acá es ahora. Pero ya no yendo en profundidad, sino insistiendo en los bordes para rellenarlos. Y por supuesto ver de los dos lados, porque si vienen acá y hacen así y notan un hueco, entonces no, algo falta. Bueno, yo creo que aquí yo ya puedo cerrar. Ya no me acuerdo cuántos puntos iba contando acá, pero bueno, en principio vamos bien. La idea es que cerremos la misma cantidad de puntos de un lado y del otro. Bien. Seguimos tejiendo las 2 hebras de cada punto. Y vamos mirando del lado de atrás. Fíjense, yo acá estoy acá bien y acá agarré una hebra que no iba, o sea que acá tengo que destejer porque agarré una hebra de más. No voy a editar esta parte del video, quiero que vean ese tipo de cosas para que vean por qué insisto en que hay que mirar del lado de atrás. Bien, ahora sí. Bien, entonces perfecto. Y ahora ya vamos llegando, este es el punto anterior a este de acá. Entonces fíjense, si ustedes, este es el anterior a donde empezamos a unir, bien, si ustedes notan que acá hay un tiraje demasiado largo, entonces van a tener que hacer un aumento. Bien, yo tengo un tiraje demasiado largo, entonces lo que voy a hacer, eventualmente siempre lo puedo destejer este último punto. Entonces aquí donde hice el primer punto, ahí voy a hacer otro punto más. Bien, y eventualmente si noto al momento de querer cerrar que no me queda bien, pues siempre puedo destejer y cerrarlo en el anterior. Bien, entonces aquí cortamos, sacamos y vamos a hacer el remate de la pieza con punto invisible o unión invisible, y ahí vemos si realmente el punto nos queda bien. Si no, siempre podemos deshacer este último punto y cerrar desde el anterior. Bien, entonces enhebramos nuestra aguja lanera, tiramos de esta hebra. Bien, entonces al tirar de esta hebra vemos que nos queda disponible acá esta primera cadeneta. Nos metemos tomando las 2 hebras de adelante hacia atrás. Bien, y ahí vean. Bien, yo creo que me queda bien, del mismo tamaño que el resto de las cadenetas. Entonces esta hebra está saliendo de la parte superior de este punto. Entonces me meto por la parte superior de ese punto, agarrando una hebrita del punto de abajo. Bien, y ahí cierro hasta que todo tenga el mismo tamaño. Y voilà, quedó perfecto. Bien, entonces en mi caso pues queda así. Bien, entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es perder los hilos. Entonces en este caso, por ejemplo, esta hebra que fue con la que empezamos a hacer el borde, bien, la vamos a dejar acá, está en un agujero limpio, bien, o sea, no está entre hebras, está bien en el centro del agujerito. Entonces esta hebra de acá la meto por acá y voy a salir exactamente en ese agujero donde está la otra hebra, bien, sin tironear demasiado para no deformar el punto invisible. Voy a cortar un poquito el exceso de la hebra. Entonces acá lo que voy a hacer es
anudar las dos hebritas, pero ya les digo, en la primera instancia no mucho para no deformar el punto invisible. Y después sí, ya hacemos un nudo fuerte, enhebramos nuestra aguja lanera con estas dos hebras y nos metemos por ese mismo agujero, bien, retorcemos y salimos por cualquier otro punto. Ahí retraemos y cortamos. Bien, si por ahí no quedó perfecto, si por ahí el agujero les quedó un poquito grande, entonces mueven un poquito las hebritas para reconstruir el punto y nada más. Bien, entonces ahora lo que toca es perder estas hebras de acá. Entonces se van a perder de la misma manera que perdimos acá las del punto invisible. Bien, agarran estas dos, por ejemplo, yo les voy a hacer una de estas y después las 4 instancias son exactamente iguales. Recuerden eso, cuando vayan a perder las hebras de acá del borde, que donde se hizo el cambio de color, la hebra tiende a quedar un poquito más desbocada. Entonces ajustan esa hebra de modo de que esta lazada tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. O sea, siempre van a tener que ajustar, ¿correcto? Entonces, este punto de acá, esta hebra de acá, vemos que está saliendo bien sobre este agujerito limpio. Entonces, esta la vamos a traer para acá. Nos metemos bien por aquí, a ver, no, me voy a meter aquí y aquí salgo, pero tiene que ser bien en el mismo agujerito, porque si no, a la hora que hacen el nudo, después no les pasa el nudo si no están por el mismo agujero. Bien, acá lo típico, ajustamos no demasiado la primera vuelta para no estrangular el punto ahí, bien, y luego perdemos del mismo modo que lo hicimos arriba. Nos metemos por ese mismo agujero limpio y retorcemos la aguja y salimos por cualquier otro punto. Retraemos y cortamos. Bien, entonces así el hilo queda perdido. Bueno, esto mismo lo tenemos que hacer con estos hilos que quedan, o sea, los perdemos acá, cada uno de sus pares, y nos volvemos a encontrar para ya meternos en el tema de las orejas y de las alas. Bien amigos, ahora vamos a hacer las orejas. Yo el tutorial la voy a hacer con el mismo color con el que tejí el cerdito, pero tengo que decirles que todavía no sé si las voy a hacer del color rosado de las pezuñas o si las voy a dejar del color del cerdito. Bien, obviamente ustedes para el momento que hagan el tutorial ya habrán visto las fotos finales del proyecto, o sea que ya sabrán de qué color lo dejé finalmente. Bien, entonces vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5, y en la primera hilera vamos a volver tejiendo 4 puntos bajos, el primero de ellos siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3 y 4. Al finalizar cada hilera hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. En la segunda hilera vamos a hacer en el primer punto un punto bajo, luego en los siguientes 2 puntos vamos a hacer aumentos, que son 2 puntos en el mismo punto, así que aquí va un aumento, aquí va un aumento, y en el último punto, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, hacemos punto bajo. Bien, cadeneta al aire y giramos. Ahora en la hilera 3 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, en los siguientes 2 puntos vamos a tejer aumento, así que punto bajo y su aumento, y en el siguiente punto bajo y su aumento. Y en los últimos 2 puntos vamos a tejer
puntos bajos, o sea, un punto bajo y dos puntos bajos. Cadeneta al aire y giramos. La hilera 3 la hemos terminado con 8 puntos. Ahora las hileras 4 y 5 son de 8 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la hilera 5. 1, 2, 7 y 8. Bien, cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 5. Vean que la pieza se empieza a curvar. Bien, queremos eso. Por lo tanto, no busquen aplanar la pieza. Queremos que las orejitas tengan esa forma curva. Bien, entonces, bien, terminamos la hilera 4, la hilera 5, cadeneta al aire, giramos. Ahora, en la hilera 6 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, y ahora vamos a hacer un aumento, pero ahora vamos a hacer una disminución, pero vamos a saltar un punto. Bien, así que saltamos un punto y tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire, giramos. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer disminución, es decir, que saltamos un punto, tejemos en el siguiente, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y ahora con los últimos 2 puntos hacemos una disminución, cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a hacer una disminución, así que saltamos un punto, tejemos en el siguiente. Ahora hacemos un punto bajo. Y ahora con los últimos 2 puntos hacemos una disminución. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 pueden enderezar así, pero no aplanar. Bien. Ahora en la hilera 9 hacemos una disminución, es decir, que saltamos un punto, tejemos en el siguiente y en el último punto hacemos un punto bajo, cadeneta al aire, giramos, podemos volver a enderezar la labor y ahora en la hilera 10 hacemos una disminución, es decir, que saltamos un punto y tejemos en el siguiente. Bien, entonces vean cómo ya la orejita tiene forma, no hagan nada por aplanarla, no la queremos plana, ¿correcto? Bien, entonces ahora en este punto donde nosotros acabamos de hacer la disminución, ahí vamos a hacer nuevamente un punto bajo, es decir que termina siendo un aumento. Bien, entonces ahora vamos a bajar tejiendo puntos bajos por hilera. Entonces empezamos aquí, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Montaña es aquí, no es el último, no es la cadena de cadenetas, es aquí, montaña. Bien, y ahora ya llegamos a la cadena de cadenetas, bien, donde en el primer punto, que es este, o sea, nosotros tenemos 4 puntos acá, porque hicimos 4 puntos bajos. Bien, entonces en el primero vamos a hacer punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo. Bien, eran un total de 4, ya tejimos 1. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora llegamos al nudo de la cadena de cadenetas, donde vamos a hacer de nuevo, y ya escondiendo la hebra, punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto, y ya vamos a ir escondiendo esta hebra. Bien, entonces ahora vamos a hacer, ahora nos toca montaña, valle, montaña, valle, montaña,
valle, montaña, valle. Bien, y ahora estamos acá arriba donde tenemos una montaña, ahí vamos a tejer punto bajo. Bien, y ahora ya en esta parte de acá arriba tenemos un punto que es el que está en el vértice arriba, y ahí vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. Seguimos escondiendo la hebra. 1, 2 y 3. Bien, aquí cortamos el hilo 10-12 centímetros, sacamos, ya cortamos al ras esa hebrita que veníamos escondiendo, y ahora enhebramos nuestra aguja lanera para poder rematar la pieza haciendo punto invisible o unión invisible. Entonces nosotros estamos aquí en el vértice, tenemos un primer punto, en ese no, en el siguiente, o sea, en el segundo punto, tomando las 2 hebras del frente hacia atrás. Bien, la hebrita está saliendo de la parte superior de este punto, o sea, nos metemos en la parte superior agarrando una hebrita del punto de abajo. Bien, y ahí ya nos queda cerrada. Bien, esta hebra no la pierdan por este lado de acá, porque por esta veníamos subiendo la otra hebra. Esta hebra la vamos a perder por este lado de acá. Entonces vamos a pasarla por puntos contiguos de forma superficial. Bien, el acabado de esto tiene que quedar perfecto porque la oreja se ve de los dos lados. O sea que no lo terminen así a las apuradas, termínenlo bien, ¿ok? Entonces vamos a pasar por puntos contiguos, por las V's, o sea, por la parte trasera del punto bajo, de forma superficial, y vamos a llegar hasta abajo. Bien, y ahora ya retrocedemos. No, a ver, voy a hacerle un puntito más acá, una hebrita más. Bien, he salido por esta hebra, así que por esta no me meto, sino que avanzo una y ahí retrocedo un par de puntitos, siempre de forma superficial por puntos contiguos. Bien, para que la hebra quede bien perdida. Correcto, y ahí ya cortamos. Bien, entonces esta es nuestra orejita. Tenemos que hacer dos, las dos son exactamente iguales. Bien. Bien, ahora vamos a hacer el tutorial de estas flores. Este es un accesorio que he utilizado muchísimo en mis otros proyectos, pero bueno, para no tener que redirigirlos a los tutoriales donde se hizo, entonces vamos a hacer rápidamente la florcita. Hacemos un anillo mágico. Yo los estoy haciendo en celeste. Ya ustedes en la foto, cuando termine el tutorial, van a ver, porque tengo la idea de que voy a hacer combinados celestes y blancos, así que bien, pero el tutorial lo voy a hacer en celeste. Ustedes obviamente van a hacer la cantidad que quieran y van a colocar lo que quieran, ¿correcto? Entonces, acá levantamos 2 cadenetas. Bien, hacemos en la segunda cadeneta desde el ganchillo, hacemos punto deslizado. Y luego hacemos punto deslizado dentro del anillo. Bien, este es un petalito de los 6 que lleva la flor. Bien, así que 2 cadenetas, hacemos punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo y punto deslizado dentro del anillo. Y repetimos, 1, 2, punto deslizado dentro del anillo. 1, 2, punto deslizado dentro del anillo. 1, 2, punto deslizado dentro del anillo. Ya van 5, ahora el último. 1, 2, punto deslizado
y punto deslizado dentro del anillo. Bien, acá cerramos un poco el anillo mágico, pero no lo cerramos completamente apretado. Necesitamos que quede un pequeño huequito, bien, porque por ahí vamos a tener que pasar el centrito de la flor. Entonces aquí sacamos, bien, y esta hebra, bien, o sea, que no les quede un huecote, bien, o sea, esto hay que cerrarlo un poco, bien, que quede de ese tamaño, está bien. Entonces, con esta hebra que acabamos de cortar, con la que acabamos de terminar de tejer, nos vamos a unir aquí en la base del primer pétalo y vamos a pasar del frente hacia atrás. Bien, de ese modo rematamos ahí. Entonces, ya estando del lado de atrás, vemos que tenemos las dos hebras juntas, no las podemos tener juntas. Entonces, esta es la del anillo mágico, esta de aquí la traemos de forma superficial por puntos contiguos hasta el lado opuesto de la otra hebra, de la del anillo mágico. Bien, o sea que queden en lados opuestos, ¿correcto? Entonces ahora, fíjense que yo el centrito lo estoy haciendo blanco, lo pueden hacer de cualquier color si quieren, ¿ok? Aquí cortan aproximadamente unos 25 centímetros. Bien, y entonces hacemos como si fuéramos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Bien, que nosotros hacemos así, damos una vuelta, bien, 2, 3 y 4. Y ahí tomamos hebra, pasamos por acá adentro y ajustamos así. Mientras vamos tirando de esto, vamos uniendo acá para que se forme este centrito. Bien, entonces una vez que están acá, ya pasamos las dos hebras de ese centro por el agujero. Bien, y ahora sí ya ajustamos fuerte el anillo mágico. Bien, lo cerramos bien completamente, correcto. Entonces ahora una de estas hebritas, cualquiera de ellas, vamos a agarrar y tomamos, la pasamos debajo de una hebrita de estas celestes, cualquiera de ellas. Y ahora hacemos dos nudos fuertes. Bien, si no hacemos esto, cualquiera que viene y tira del blanco lo saca. Bien, en cambio, si ya tomamos una hebrita y anudamos, ahí ya esto no sale de acá, ¿correcto? Entonces aquí nosotros ya tenemos la florcita, bien, y vamos a hacer la cantidad que necesitemos. Bien, ustedes vean, yo les voy a decir al final. Ustedes van a ver el resultado de mi proyecto y bueno, ahí les voy a contar exactamente la cantidad que hice, bien, pero las florcitas son estas. Por supuesto, con respecto a las flores, ven que quedan todas estas hebras largas. Déjenlas de ese largo porque las vamos a necesitar, bien, o sea, no corten nada al ras. Después yo les explico cómo las vamos a aplicar a la pieza. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto mucho más avanzado. Ahora vamos a hablar de todo. Lo primero que hice fue pegar las orejas. No las he cosido, las pegué, bien. Al final me decanté e hice las orejas del proyecto con el mismo tono de rosado con el que hice las pezuñas del cerdito, porque quería lograr un poco más de contraste que ponerle simplemente el color salmón, bien, pero eso es un tema opcional. Esto lo pegué. Lo que ustedes tienen que hacer es ver qué expresividad le quieren dar, bien, porque las orejas las pueden poner bien así, digamos horizontales, las pueden inclinar, las pueden poner totalmente así. No les aconsejo ponerlas totalmente así porque va a parecer más un ratón, pero eso ya es un tema de gusto personal, y cuanto más pegado a los ojos o separado de los ojos, no les recomiendo. Si nosotros dividimos el cuerpo, digamos que sin contar el hocico, en tres partes,
no les aconsejo ir más allá de del primer tercio del cuerpo hacia atrás, bien, porque no creo que quedaría bonito. Pero ya les repito, eso es un tema de gusto personal. Entonces, me pareció que era mucho más fácil pegarlo, pero de cualquier modo, ustedes siempre pueden poner, si lo quieren coser, de cualquier modo siempre se pueden ayudar poniéndole unas gotitas de silicona líquida, bien, y después ya terminar de coser, bien, para que les ayude en el posicionamiento de la oreja. Yo particularmente lo que hice fue poner silicona líquida en esta parte de acá, en lo que es esta franja de acá, sin llegar al borde. Entonces en esta primera hilera de acá coloqué pegamento y ahí me apoyé y lo dejé durante un rato en el lugar en el que yo quería. Bien, importante es, creo que está de más decirlo, pero importante es lograr que queden equidistantes, tanto del centro como del frente y de la parte trasera del cuerpo. Así que tienen que lograr eso, o sea, posicionarlo bien, que estén inclinados de la misma manera. Y ya les digo, solamente es en esa primera hilera, el resto no, para que esto tenga flexibilidad. Ustedes le quieren cambiar la expresividad, entonces le pueden bajar un poquito así las orejas, lo pueden dejar más abierto así, lo pueden inclinar así, bien, entonces todo eso se logra si solamente ustedes pegan en esta parte de acá. Después, lo último que vimos fue el tema de las florcitas. Finalmente me decanté por 7 flores de color rosado con centro blanco y 7 flores de color celeste con centro blanco. Así que hay un total de 14 y lo que hice fue colocarlas como si fuera una especie como de cintillo. Les digo, en algún momento estuve pensando si poner solamente 2 florcitas acá y 2 florcitas acá, para no complicarme tanto, pero bueno, al final me gustó hacer tipo un cintillo. Obviamente yo les comenté en el tutorial de las flores de que no cortaran estas hebras. Yo les voy a enseñar ahora qué es lo que yo hago, pero esto es porque van atadas y anudadas, pero eventualmente también las pueden pegar, bien. En ese caso simplemente ya la parte blanca está anudada, cortan de 1 centímetro, atan estos 2 extremos también y cortan 1 centímetro y le ponen un poquito de pegamento en el centro y las colocan. Yo no las hice pegadas, las hice anudadas. Entonces lo que yo hago es, me valgo de la parte blanca del centro, bien, voy a cortar aquí para que estén de la misma altura. Entonces yo lo que voy a usar es esta parte blanca del centro para ayudarme a ubicarlas donde yo quiero. Entonces digamos que yo digo, yo quiero la florcita acá. Entonces vengo, clavo acá y me voy hasta el otro extremo, a cualquier lado, acá abajo, donde ustedes quieran. Simplemente es para ayudarnos a posicionar la florcita en el lugar que nosotros queremos y que se mantenga ahí. Después, de todas maneras, siempre podemos mover un poquito más arriba o un poquito más abajo cuando hagamos el nudo, ¿bien? Esto nos ayuda a posicionar. Entonces, de ese modo yo posicioné estas 7 flores atravesando los hilos hasta este lado y estas 7 flores atravesando los hilos hasta este lado. Estas 2 todavía no las he terminado de colocar y estos son sus respectivos hilos. Vean, yo tiro de esta y se junta esta de acá, y yo tiro esta y se junta esta de acá. Bien, entonces simplemente yo me valgo de esto para posicionar y que no se me estén moviendo. Me resulta mucho más fácil que clavarla con unos alfileres. Entonces, una vez que ustedes tienen posicionada la florcita donde ustedes quieran, bien, yo ahora voy a sacar esto de aquí. Es este caso que yo tengo acá. Bien, les voy a decir lo que yo hago. Tomo estos 2 extremos. Yo tengo acá atravesado la parte blanca. Entonces tomo una de las hebras y me vengo en el entorno y yo digo, ok, entro acá y salgo en el de al lado, pero salgo en un punto limpio porque después voy a tener que hacer un nudo y perder ese nudo. Entonces ya perdí ese, o sea, pasé ese hilo por ahí. Bien, y ahora vengo para acá y entonces
entro en este agujerito y salgo en el mismo agujero donde salí con la otra. Bien, de ese modo yo verifico que esté bien posicionada en el centro entre dos flores. Una vez que está ahí, sí, ya le podemos dar un par de nudos bien apretados. Cortamos parejas estas hebras. Y nos metemos por acá, o sea, lo que hacemos es perder el hilo como ya les mostré. Entonces nos metemos en el mismo hueco, retorcemos y salimos por cualquier otro lado. Bien, y acá retraemos y cortamos, con cuidado de no cortar el tejido. Bien, entonces así ya nos quedó perdido el hilo. Bien, la florcita queda posicionada donde nosotros queremos. Una vez que terminemos de posicionar esa florcita, agarramos los correspondientes hilos blancos de esa flor, retraemos y cortamos. Bien, esto no es necesario anudarlo ni nada porque simplemente es para posicionar la flor. Bien, entonces bueno, ahora a mí ya me queda después para colocar, para terminar de colocar esta florcita, cortarle este cabito. Bien, ahora vamos a hablar de los cachetes. Los cachetes es muy fácil, creo que es un detalle bastante lindo que le da mucha vida a nuestro proyecto. Entonces yo lo hice con el mismo rosado con el que hice, por ejemplo, esta florcita, que es un rosado un poco más claro. Entonces simplemente hacemos anillo mágico, cerramos un poquito el anillo y hacemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, cerramos el anillo, corto aquí el exceso de hilo, siempre 10, 12 centímetros, sacamos. Bien, y ahora lo que hacemos, esta hebra que acabamos de cortar, con ella vamos a enhebrar nuestra aguja lanera y vamos a rematar el borde con punto invisible. Vamos a rematar el borde con punto invisible para que quede perfecto. Nos metemos acá en la primera V que encontramos, que es el primer punto bajo del anillo. Pasamos por las dos hebras del frente hacia atrás. Bien, venimos a la parte superior del punto, agarramos una hebrita del puntito de abajo y voilà, quedó cerrado y perfectamente redondito. Entonces, obviamente las dos hebras quedaron del mismo lado, lo que tenemos que hacer es ponerlas del lado opuesto. Entonces esta misma la pasamos de forma superficial por puntos contiguos hasta el lado opuesto donde está la otra hebra. Bien, y esta situación de acá es lo mismo que esta situación de acá, que ya está colocado. Bien, entonces los ponemos en lado opuesto justamente para poder ponerlos con dos puntitos de diferencia. ¿Dónde coloqué particularmente los cachetes? Fíjense que con el hocico hacia la izquierda, este ojito en la parte de abajo del ojo llega a montaña. Bien, yo me fui a la siguiente montaña y desde el borde exterior acá del ojo, bien, ahí fue donde puse la primera hebra y dos puntitos más adelante puse la segunda hebra. Bien, es la misma situación de acá. De este lado de acá, con el hocico hacia la derecha, el ojo en la parte de abajo se proyecta a valle y yo he colocado el cachete en el siguiente valle. Entonces de la parte externa del ojo, aquí he pasado la primera hebra y la saqué a un punto de abajo, a un punto limpio. Bien, dos puntitos adelante, pasé la otra hebra, lo saqué por acá. Una vez que tengo acá, ato. Y pierdo el hilo. Bien, me meto por ese mismo huequito, retuerzo, salgo por otro hueco. Esto que
que yo hago de perder el hilo, tengan en cuenta, sobre todo cuando están trabajando con colores oscuros, nunca pierdan el hilo así de forma superficial, por acá arriba pegadito, no, porque si el hilo es oscuro se les va a ver. Ustedes siempre entren en profundidad, o sea, pinchen hacia adentro, escarban y luego salen, ¿bien? De ese modo la hebra queda escondida hacia abajo y no les pasa de forma superficial y no se les nota así por los huequitos de los puntos, ¿bien? Acá si acaso reconstruyen un poquito el punto y ya está, ¿bien? Entonces ya tenemos los cachetes, ya tenemos el cintillo de las 14 flores y ahora vamos a ver el tema de las alas. Las alas, bueno, yo las hice de blanco, pero también estaba barajando si acaso de hacerlas en este color celeste. Eso ya ustedes lo deciden, ¿bien? Las dos alas se hacen con el mismo patrón A, están pegadas de la misma manera que pegamos acá, ¿bien? Yo voy a terminar una de ellas y lo vemos. Las dos alas están hechas con el mismo patrón, pero una vez que se termina el ala hay que hacerle un borde de puntos bajos para rematarlo bonito y ahí las dos alas tienen un comportamiento diferente, ¿bien? Entonces, pero las dos son iguales, estructuralmente tienen la misma base de puntos. Así que vamos a hacer un ala. Vamos a hacer nudo deslizado o corredizo. Siempre les conviene acá dejar un poquito más largo, dejen de 15, ¿bien? Un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 16 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, ahora en lo que es la hilera 1 vamos a volver tejiendo 15 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, al finalizar cada hilera siempre hacemos cadeneta al aire y giramos. Ahora en la hilera número 2 vamos a tejer 13 puntos bajos y acá tengo un nudo. Bien, vamos a tejer 13 puntos bajos. El primero de ellos siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo, giramos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, acá vamos a levantar 3 cadenetas. 1, 2, 3. Vamos a girar y vamos a empezar a tejer puntos bajos en la cuarta cadeneta desde el ganchillo, o sea, 1, 2, 3, 4, en esta cuarta cadeneta que es el primer agujerito, ahí vamos a tejer punto bajo, bien, y vamos a hacer un total de 11, ya van 1, o sea, ya estamos empezando la otra hilera, la hilera 3, bien, con 11 puntos bajos, ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, y con los 2 puntos que nos restan vamos a hacer una disminución. Bien. Cadeneta al aire y giro. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos a tejer 3 cadenetas. 1, 2, 3, giramos la labor y en este primer huequito tejemos punto bajo. Esta ya va a ser la hilera 5 y vamos a tejer un total de 8 puntos bajos. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los últimos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5, ahora en la hilera 6 vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, y 3 cadenetas. 1, 2, 3, giramos la labor, en el primer punto tejemos un punto bajo, bien. Hemos terminado la hilera 6 y ahora en la hilera 7 vamos a tejer 5 puntos bajos. Ya tenemos el primero. Así que 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, con los últimos 2 puntos hacemos una disminución. Bien, no hacemos cadeneta al aire. Hasta aquí las 2 alas van a ser iguales, pero después el borde de puntos bajos es distinto. Bien, entonces vamos a hacer esta alita de acá. Bien, fíjense acá en este borde de acá, que es el borde de montañas, no en este punto donde hicimos la disminución, sino acá vamos a hacer un aumento. Así que 1 y su aumento. Bien, y ahora vamos a hacer un punto bajo por hilera. Acá hicimos montaña. Bien, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y ahora toca valle. Bien. Ahora hemos llegado al nudo de la cadena de cadenetas. Bien, ahí vamos a hacer un aumento triple, 3 puntos en el mismo punto, y vamos a ir aprovechando para esconder esta hebra. 1, 2, y 3. Bien, y ahora vamos a hacer un punto bajo en todo este borde superior hasta el último punto acá en el extremo. Bien, y vamos a ir escondiendo esta hebrita de acá. Yo voy a ir contando, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y acá este último bien sobre el borde, 14. Bien, entonces una vez llegados acá, fíjense, esta alita, a ver cuál de estas es. Esta alita es la de este lado. Bien, es la misma, el mismo remate,
Bien, una vez que nosotros llegamos acá, yo no lo voy a hacer, bien, no lo voy a hacer en esta. Una vez que nosotros llegamos acá, tienen que cortar una hebra larga, corten una hebra de unos 25 centímetros o algo así, bien. Sacan, bueno, esa sí la voy a cortar. Esta hebra de acá que veníamos escondiendo, esta hebra ya la pueden cortar al ras. Bien, yo no la voy a cortar ahora porque voy a utilizar esta misma ala para hacerle el remate al revés. Bien, pero acá ya cortan al ras para esta ala. Bien, cortan 25 centímetros, acá sacan y rematan con punto invisible o unión invisible. O sea, ya esta hebra no está. Vienen a este primer punto de acá, toman las dos hebras hacia atrás, vienen acá, pasan por arriba tomando una hebrita desde abajo y acá ya tienen rematado el borde, ¿correcto? Entonces, ahora lo que van a hacer, ¿por qué es larga esta hebra? Porque van a perder por puntos contiguos de forma superficial, ¿bien? De forma superficial, por puntos contiguos. No hagan uno sí y uno no, o dos sí y uno no, y uno sí y uno no. No, que quede perfectamente escondida la hebra. Entonces van a pasar por todo el borde acá, por todo el borde acá y por todo el borde acá. Cuando llegan acá, retroceden un par de puntitos y ahí cortan el hilo. ¿Por qué hacemos eso? Porque al repasar todo el borde acá, lo que hacemos es engrosar un poquito más el borde y darle un poquito más de firmeza a todo lo que es el contorno del ala. Bien, básicamente eso. Yo no lo voy a hacer porque voy a utilizar esta misma ala para poder hacer como si fuera la otra ala. Bien. Entonces, esta ala que acabamos de terminar, digamos que es la del hocico hacia allá, bien, hacia la derecha. Ahora vamos a hacer la otra ala. Nosotros terminamos el ala aquí, bien. Entonces, una vez que terminan esta otra ala, aquí ajustan el punto, aquí cortan 10, 12 centímetros, hacen cadeneta al aire y cierran. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer el punto bajo por este lado acá arriba. Entonces nos metemos en el punto que está bien sobre el vértice, ahí tomamos lazada, cadeneta al aire y empezamos a tejer todos puntos bajos por el borde escondiendo esta hebra. Bien, ya tejimos en este, ahora vamos al siguiente. Bien, ya estamos llegando aquí al extremo. Entonces, ahora llegamos al punto donde tenemos el nudito. Bien, acá ya podemos cortar al ras este hilo que veníamos escondiendo desde acá. Ahora que estamos en el vértice y escondiendo esta hebra, aquí en el vértice vamos a hacer aumento triple, que son 3 puntos en el mismo punto. 1, 2, 3. Bien, y vamos a empezar a bajar por acá por el costado tejiendo un punto bajo por hilera, escondiendo la hebra. Bien, aquí estamos en valle, ahora toca montaña, ahora toca valle, ahora toca montaña, valle, montaña, valle. Bien, y ahora esta hebra que veníamos escondiendo ya la podemos cortar al ras. Ahora nos queda esta, con esta no vamos a hacer nada todavía. En este punto de acá sobre la base vamos a tejer
un punto bajo, no en el agujero acá arriba. Traten de meterse un poquito más abajo, ahí en la base. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Bien, aquí cortamos y corten larguito, lo que habíamos dicho, unos 25 centímetros. Aquí sacamos, enhebramos la aguja con esa hebra. Bien, y lo que vamos a hacer aquí en este primer punto, vamos a hacer punto invisible. Bien, y entonces ahora vamos a regresar acá por todo el contorno, escondiendo la hebra de forma superficial por puntos contiguos. Bien, por puntos contiguos. No se salten ninguno porque vamos a ver, si yo hago así, esto siempre se puede ver del lado de atrás. Entonces no me interesa que se esté viendo una hebra sí y una hebra no. No me interesa que se vea la hebra. Entonces simplemente van por puntos contiguos. Bien, y acá una vez que llegan al extremo, retroceden no por el mismo puntito, sino una hebrita más adelante. Y ahí, si tienen hebra suficiente, pueden llegar hasta este extremo y ya. Bien, si no tienen hebra suficiente, pasan simplemente un par de puntitos y ahí cortan al ras. Bien, yo tengo hebra suficiente. Bien, bueno, como yo tengo hebra suficiente, voy a ir hasta el otro lado. Bien. Bien, aquí ya cortamos al ras. Ahora vamos a perder esta hebra. Esta hebra la perdemos por la parte trasera acá de estos puntos bajos. Bien, siempre por puntos contiguos de forma superficial. O sea, agarran todas las hebritas de los puntos. Y retroceden para dejar trabada la hebra. Bien, y ahí cortan al ras. Entonces, de este modo ya tenemos terminada esta ala de acá con su borde de puntos bajos, que se ve perfecto acá, la cadena de cadenetas de los puntos bajos, así como en la otra vemos la cadena de cadenetas de acá. Bien, entonces ahí ustedes ya le dan la gestualidad que quieran a estas alitas. Bien, pueden ir y sacarlas desde acá arriba, las pueden colocar hacia abajo, bien, las pueden colocar así como yo. Bien, así que eso ya lo deciden ustedes. Yo particularmente lo que hice fue que puse las orejas, después puse las alas más o menos donde yo quería, dejando, si yo ya más o menos había dejado previsto el hecho de que eventualmente por acá podía pasar el cintillo y yo ya sabía de qué tamaño más o menos eran las florcitas, entonces eventualmente dejé esta separación. Bien, pero eso, bueno, eso ya lo deciden ustedes. Y el tema es que aquí en la parte de atrás, lo mismo. Yo coloqué pegamento no acá en el borde, bien. Yo coloqué pegamento en este sector de acá, bien. Dejé el borde libre de pegamento. Entonces dejé acá, obviamente a la hora de pegar siempre se arrima un poquito el pegamento, pero vean cómo esto acá no está pegado. No está totalmente pegado sobre el borde. Bien, entonces esto me permite darle una gestualidad a las alitas que lo puede dejar muy simpático. Bien, bien amigos,
Hemos llegado al final de nuestro proyecto. Miren qué absolutamente adorable que ha quedado este cerdito con alas. Ya tiene toda la última florcita fijada, todos los hilos perdidos, todos los detalles, con esa gestualidad que se le puede variar en las orejitas. Es un proyecto absolutamente soñado, ¿verdad que sí? Bien, espero que hayan disfrutado muchísimo de este tutorial. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Chao, chao.